Lacan ubica en este plano eso que Freud llama como ombligo del sueño o puro deseo, que no tiene representación, ¿sí? La pulsión no tiene representación porque no tiene un objeto predeterminado. Lacan ubica ahí su invención, que es el objeto A, que para él tampoco tiene representación. Fíjense que todo el sueño o todos los síntomas pueden organizarse alrededor de un objeto faltante, un objeto pulsional. Lacan le da ese nombre, objeto A, que es al mismo tiempo causa y al mismo tiempo finalidad. Si es lo que está al principio y lo que estaría también en el horizonte como necesidad de significación. A ver, otro punto interesante de la idea de estructura de Freud, que, dice él, la realización del deseo está en relación a la repetición. ¿Sí? Él piensa que toda organización tiende a representar esa primera vivencia de satisfacción. ¿Sí? Todo el deseo busca tratar de repetir esa primera experiencia perdida, reprimida. Es decir, toda la estructura busca representar esa primera vivencia que nunca vuelve a repetirse. ¿Y qué encuentra en toda esa tendencia repetitiva? Siempre una insatisfacción. Es decir, y hay algo irrepetible ahí. Ya toda la cadena no está ligada a una percepción. Siempre cuando intento buscarla, eso está siempre perdido. Entonces, ¿qué se repite en la cadena, debemos decir, simbólica? Siempre la insatisfacción, la imposibilidad de volver a vivir algo positivamente. Entonces, lo que se repite es algo que siempre queda sustraído. En este punto es muy parecido a la idea del lenguaje también. Porque uno dijera, bueno, a ver, como utilizamos el signo que utiliza Saussure, árbol. Pero si uno dijera, bueno, a ver, ¿cuál es el primer árbol que se percibió y se le puso ese nombre? ¿Eh? ¿Cuál es el primer árbol? ¿Cuál es el verdadero árbol? Si yo le digo árbol a ustedes, ¿cuál es el árbol que perciben ustedes? Seguramente ese árbol que perciben ustedes no es el mismo al árbol que yo puedo percibir o el árbol que puede percibir cualquier otro. Siempre hay una diferencia entre el signo y la percepción del quien lo piensa. Entonces, ¿cuál sería el primer árbol? Imposible de representar. Eso lo dice Saussure. Bueno, la percepción, la ligazón originaria entre la percepción y el signo está perdida. Eso lo vuelve a decir Freud. Es decir, la primera vivencia siempre está perdida. No se puede volver a percibir eso originalmente que se intenta buscar como primer deseo o primera vamos a decir, percepción. Entonces toda repetición repite una insatisfacción. Por eso el deseo para Freud es un deseo insatisfecho. Fíjense, Freud concluye la interpretación de los sueños diciendo que lo que se presenta como porvenir en el sueño está modelado por el deseo indestructible, imagen del pasado del soñante. Pero ¿de qué de naturaleza es este deseo? Todo su trabajo clínico responde a esta pregunta y lo conduce a enunciar una de las paradojas del deseo en la neurosis. El deseo de tener un deseo insatisfecho. Esta autonomización del campo del deseo define la subjetividad humana en su demanda de absoluto amor, de amor por reconocimiento por parte del otro. A ver, ¿qué encubre esta enunciación de Freud? De que todo deseo sobre un objeto es un deseo insatisfecho. Y esto volvemos un poco a las clases que hemos trabajado anteriormente, cuando hablo de el deseo de reconocimiento. Todo deseo
aborda y apunta en su demanda a un objeto. ¿Pero qué se pide? ¿Ese objeto? No. Se pide volver a ese primer lugar imposible donde el objeto ya no estaba afuera, era yo, ser el falo del otro. Ven ahí que el primer objeto de la pulsión ya está perdido, que era yo mismo para el otro. Pero como ese objeto está perdido, yo ya no puedo ser objeto del otro. Lo que se repite constantemente es desplazarlo sobre los objetos secundarios. Pero esos objetos secundarios nunca logran reunir, siempre tienen un grado de insatisfacción de eso que está perdido, que era ¿qué? Ser yo el propio objeto del otro. A ver, la estructura del deseo y del sueño, que se puede reducir en esta idea de Freud que todo deseo es un deseo insatisfecho, Lacan lo postula de esta manera. El deseo es deseo del otro. ¿Qué quiere decir esto? Esta paradoja que nos reduplica Lacan. Que nuestro deseo inconscientemente está determinado por cómo fui deseado como objeto del otro. Pero eso está excluido, ¿sí?, de la cadena. El sueño es como una formación del inconsciente, remite a una pluralidad de factores determinantes, pero que estos factores están sobredeterminados por una causa que queda afuera. ¿Sí? Podemos decir, el sueño como el síntoma tiene determinaciones, pero todas esas determinaciones están determinadas por una causa que está afuera y figura como imposible. Entonces, siempre hay una sobredeterminación, dice Freud. ¿Por qué? Porque mi deseo sobre los objetos está determinado por una causa primera e imposible, que yo era el primer objeto. Mi deseo en realidad está determinado por algo que yo no manejo, que mi deseo está hecho por el deseo del otro. Es decir, ven que hay una causa primera perdida que hace que cuando busco la causa de mi deseo haya una multiplicación de causas para tratar de cubrir esa primera que se me escabulle, que se me sustrae. Así funciona la estructura del sueño, la estructura del síntoma, sobredeterminada, donde todas las relaciones de esa cadena trata de significar eso que falta y más intenta significarlo, más reproduce elementos. ¿Sí? Más intento significar el ombligo del sueño, más tengo que seguir soñando. Más quiero explicar la causa del síntoma, más síntomas genero. Porque la causa en algún punto está perdida, está fuera de la propia estructura.